Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos una tabla así como esta. Las medidas se las dejaré en la descripción del video. Otra tabla así, una así para hacer de gatillo, un caño así como este. Yo aquí le he hecho un orificio, más adelante les explico para qué es. Una abrazadera o una chapa que irá de esta manera, con un orificio de cada lado, un clavo largo y un par de tornillos, también unas gomitas, también un resorte así como este. Yo lo saqué de una radio en desuso. El resorte tiene que pasar por ahí. También precisaremos un destornillador y manos a la obra. Bueno, también precisarán una sierra, eso no le coloqué. Vamos a marcar por aquí. Una vez que esté marcado se puede empezar a cortar y así les tiene que quedar. Esta es la manera que tiene que ir. Y este pedazo de madera que será de gatillo, que tiene una diagonal y por ahí cruzará el clavo, así de esta manera. De esta manera tenemos el efecto de disparo y esta manualidad es inofensiva, ya que tirará unos simples corchos. Y por aquí irá el orificio, tanto en el gatillo, pero lo vamos a hacer con un tornillo primero. En el tornillo le voy a ir haciendo una abertura. Si le coloco el clavo de una, se puede quebrar. Ya le he colocado el clavo y así de esta manera tiene que quedar. Y ahora me falta hacerle el orificio a la tabla de arriba. Acá voy a marcar dónde irá la diagonal. Y acá ya tengo el orificio hecho. Como ven, tiene que cruzar de esta manera, bien fácil. Y en el caño tiene que cruzar esta punta que quedó por aquí. Acá le cortaré un poquito. Una vez tengamos listo el mecanismo, ya podemos unir. Y acá le colocaré un tornillo. Y así nos tiene que quedar. Y el resorte irá por acá con un tornillo que le colocaré.
Ahora colocaré la abrazadera, que irá ajustado con un tornillo de cada lado. Y las gomitas las colocaremos acá en este lugar. Acá ya le he colocado el corcho, o sea que ya está cargado. Simplemente tengo que accionar hacia abajo y disparará. Y genial, funcionó. Espero que les haya gustado el proyecto, que se suscriban, que me dejen un like, y aquí les dejo otros videos que les pueden interesar.